Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos a un excelente invitado, se trata del doctor Carlos Quintero y de manera muy especial queremos compartir con él porque hoy es el día del internista, hoy 18 de abril, y él es médico internista y además miembro del capítulo Miranda de la Asociación de Internistas de Venezuela. Han hecho un trabajo muy interesante a través tanto de esta asociación como a nivel profesional, y hoy vamos a hablar de cómo está la situación del ejercicio de esta especialidad, tanto en Venezuela como en el mundo, y además hablar de las acciones que están desarrollando para celebrar, para conmemorar este día tan importante. Bienvenido, Carlos. Gracias, Daxi. Un placer como más. siempre contar con tu presencia, y bueno, hoy cuando Venezuela tiene una sensibilidad tan especial en lo relacionado con el ejercicio de la medicina, yo creo que es momento para analizar, para tratar de profundizar un poquito acerca de una especialidad que tiene tantos intríngulis, ¿no? Sí, correcto. Y hoy en día, con la escasez y el tema de la medicina y de la salud en Venezuela, pues más todavía. Bienvenido. Gracias, Daxi. Bueno, como siempre, gracias por la invitación y enviar un saludo muy cordial, muy cálido a nuestros colegas internistas por un año más de nuestra sociedad. Son ya 62 años de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y a través del capítulo del Estado Miranda, que tengo hasta el momento el honor de presidir, enviar un saludo muy cordial a los colegas hoy en nuestro día. Bueno, primero que nada, me gustaría, Carlos, que nos hablemos un poquito acerca del ejercicio de la medicina a través de esta especialidad, de la medicina interna. Háblanos un poquito acerca de esa situación. La medicina interna se considera hoy una de las ciencias madres de la medicina, en conjunto con la cirugía general, la ginecobstetricia y la psiquiatría. Haciendo un poquito de referencia histórica, el término medicina interna nace en Alemania en 1882, donde se abren las primeras cátedras de enseñanza de la patología interna. Luego se acuña el término medicina interna, que luego es trasladado a Francia, y de ahí pasa a Estados Unidos a través del famoso doctor Osler. Se funda la primera cátedra de medicina interna en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, y los primeros internistas venezolanos se forman en los Estados Unidos y traen la especialidad para acá, fundándose en paralelo a la fundación del Hospital Vargas, cuando tuvo la primera cátedra de medicina interna. Luego, a través de los años, es cuando se funda el Hospital Universitario de Caracas en el año 1956, en orden de buscar una integración tanto de la enseñanza de la medicina interna como de principios doctrinarios. Se decide crear la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que a través de los años ha estado no solamente ocupada de la actualización de conocimientos a nivel de la especialidad, sino de trabajar a través de una doctrina del enfoque del paciente, no como una persona que porta una enfermedad, sino un ente que debe ser enfocado como una unidad biológica y que debe ser estudiada no solamente desde el punto de vista del portador de una enfermedad, sino de todos los otros aspectos que integran la persona. Ahora, doctor, ¿sabe que creo que se tiende a confundir lo que es la medicina interna con la medicina general? Siempre. Más o menos como definir ambas. La medicina general involucra conceptos generales con los cuales todos los médicos, cuando nos graduamos, tenemos que tener al momento de obtener nuestro título. O sea, conocimientos generales de cirugía, de ginecobstetricia, de psiquiatría. Ya la medicina interna es una especialidad que está orientada hacia la atención de la salud del adulto específicamente, y que debe, en el caso de nuestra especialidad, tener todo el conjunto de destrezas, de conocimientos, de arte y de ciencia para manejar al paciente adulto desde el punto de vista de la prevención, pero también desde el punto de vista de la curación y del manejo de la enfermedad, inclusive después que el paciente ha pasado el proceso de la curación de una patología aguda. O sea, en el caso, por ejemplo, de un pediatra, es como un médico interno, pero de niños. Podemos más decirlo o menos, exactamente, digamos, que es así. El pediatra más o menos tiene el mismo concepto, pero orientado hacia población
de pacientes que son los pacientes pediátricos. ¿Y dentro de la medicina interna hay subespecialidades o el médico internista es El médico amplio? internista como tal es un hay quienes nos canalizamos por dedicarnos solamente a la especialidad madre, que es lo que en nuestra jerga podemos llamar el internista generalista, ¿no? Quien se dedica solamente a la especialidad madre. Hay otros que depende de cuál sea su orientación, su vocación, deciden irse por una subespecialidad que está relacionada con la medicina interna. Por ejemplo, los neurólogos, los gastroenterólogos, los cardiólogos, todos ellos tienen o deberían de tener una base de medicina interna, pero se decantan luego por alguna de esas subespecialidades. O sea, la medicina interna debería ser, digamos que la primera especialidad de un médico y posterior, si se quiere circunscribir a un solo órgano o a una sola especialidad, pero a través de la medicina interna. Correcto. La atención por parte del médico internista debería de ser el primer eslabón de atención del paciente adulto. Luego, si hay algún problema muy subespecializado, por supuesto, uno tiene conocimiento, pero no lo maneja todo. Siempre va a necesitar la colaboración, la complementariedad con un subespecialista para un paciente complejo. Ahora, en el caso, por ejemplo, del ginecólogo, que Sí. son, digamos que, médicos que la gente sí acostumbra que sí una vez al año, por ejemplo, ¿verdad? El médico internista, ¿cuándo interviene cuando una persona va a un especialista de este tipo? O sea, ¿cuál debería ser la relación? Pienso yo, cualquier paciente mayor de 40 años, inclusive aunque no tenga síntomas y esté sano, debería tener una primera consulta con un médico internista para empezar a llevar adelante su plan de salud, por llamarlo de algún motivo, ¿no? Tenemos aquí, no supiera yo si llamarle una ventaja, ¿no? Que cualquier paciente puede tener acceso de una vez a un internista en una consulta, lo cual no sucede en otros sistemas de salud de otros países, donde siempre el primer eslabón de atención de un paciente, independientemente de qué patología sea portador, va a ser un médico de atención comunitaria o un médico de atención integral, y ese médico va a decidir si tú tienes que ir a una consulta con un especialista o un subespecialista. Aquí esa cultura, por llamarlo de algún motivo, no existe, y cualquier paciente de entrada puede tener acceso a un internista o a un especialista. ¿Cuándo se puede decir que una persona debería acudir a un internista? Como te lo dije, o sea, yo pienso que toda persona mayor de 40 años, independientemente de que tenga síntomas o no, o que tenga algún antecedente personal o no, debería por lo menos tener ya una primera consulta para un internista, y ya luego de los 50 años hacerlo de manera rutinaria. Así como una vez al año, algo así. Por lo menos una vez al año. En el caso de personas sanas. Para hacer despistaje de ciertas enfermedades que ya a partir de esa edad hay que tenerlas, y para tensión arterial, problemas de diabetes e incluso despistaje del cáncer. ¿Y cuáles serían las indicaciones, por ejemplo, para un internista? ¿Cuáles serían esos síntomas o esas posibilidades o posibles enfermedades que podrían inicialmente aparecer a una persona de cierta edad? O sea, ¿cuál sería específicamente la enfermedad? Ya, bueno, si lo que queremos Que buscar ustedes analizan, pues. Si lo que queremos buscar es patología cardiovascular, muchas veces el paciente de inicio no tiene síntomas, pero si nos damos cuenta en una evaluación que puede tener la presión arterial elevada, o el paciente puede referir palpitaciones, esos son pacientes que son materia de estudio, o un paciente fumador que comience a tener dificultad al ejercicio, no tolera el esfuerzo, son pacientes que deben empezar a ser evaluados, o los pacientes que tengan síntomas sugestivos del comienzo de una diabetes, por ejemplo, poliuria, o sea, orinar de más, perder peso, todos estos síntomas sugestivos, o pacientes que tengan pérdida de peso inexplicable, que sea algo de repente que nos pudiera orientar a buscar cáncer en algún paciente. ¿Ir del pediatra al médico internista es correcto? En principio, necesario. como principio ético, o sea, el pediatra debe orientarse hacia la población a la cual está dirigida su especialidad. En nuestro país, el punto de corte entre paciente pediátrico y paciente adulto, si mal no recuerdo, son los 18 años. En otros países varía, ya a partir de los 16 años un paciente de repente puede ir con un internista, en otros pacientes incluso es aún más tarde, el punto de corte son 21 años,
menos de 21 años, todavía muchos países son considerados pacientes pediátricos. Yo pienso que ya a partir de los 16 años, ya un paciente que usualmente tiene la masa corporal, el área de superficie, todo esto, parecido a lo de un adulto, pudiera ser empezar a acudir a una consulta con un Porque internista. fíjate que después del pediatra queda como una especie de vacío, ¿no? Sí. Y ahí a esa edad hay temas que son realmente importantes, como por ejemplo los jóvenes se inician en su vida sexual. La mujer, bueno, tendrá la preeminencia de un ginecólogo, pero el hombre queda así como en el aire, ¿no? Sí, ahí en otros países hay también lo que es la medicina del adolescente, ¿no? Es una especialidad dirigida precisamente a ese tipo de población. Usualmente son los pediatras los que más tienen como dedicación a esa parte, a esa parte de penumbra en esa época, lo que son los 14, 15, 16 años, y estos colegas deciden si mandar al paciente luego entonces a una consulta, su primera consulta ginecológica o la primera consulta de puericultura, orientación sexual, educación sexual. Usualmente va más con el pediatra que con nosotros los internistas. Carlos, a los internistas le llegan los pacientes ya enfermos, o sea, hay esa Muchas cultura veces. de la prevención. Se está desarrollando en Venezuela, por ejemplo, que es donde tú haces tu ejercicio No, profesional. allí necesariamente hay que mencionar lo que es la situación actual de salud que nosotros estamos viviendo. Hasta hace algunos años, antes de que empezara esta crisis mayúscula que está viviendo el país, había muchos pacientes que tenían la cultura de ir a una consulta con un internista o con cualquier otro especialista de manera preventiva. Ya hoy estamos viendo, por motivos económicos, un paciente a veces no tiene cómo pagar una consulta y bueno, va a la consulta cuando el paciente está en las últimas condiciones, que no le queda otra que acudir a la consulta o verlo por emergencia cuando ya tiene establecidos un montón de problemas que han podido ser prevenidos. Carlos, en la próxima parte me gustaría profundizar precisamente ese tema, cómo está en la práctica, en la verdad verdadera del ejercicio de un médico internista, desarrollándose esa actividad en Venezuela. A los 62 años de haberse sido fundada la Sociedad Venezolana de Médicos Internistas, ¿en qué condiciones está en nuestro país ese ejercicio? En la próxima parte seguimos con más con nuestro invitado Carlos Quintero y conmemorando los 62 años de la creación de la Sociedad Venezolana de Médicos Internistas, y está el Día del Internista, el día de hoy, 18 de abril. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Carlos Quintero, quien es médico internista del Centro Médico Docente Los Altos, pero también forma parte de la directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Miranda, él es presidente, y bueno, hoy estamos celebrando su día, el día del ejercicio de los profesionales que decidieron ser médicos internistas. Por cierto que también les quiero invitar a que esta entrevista usted también la puede ver, si quiere detallarla, en www.gentedehoy.com, y puede también suscribirse a nuestro canal en YouTube, Gente de Hoy, donde también le podrán llegar todas estas entrevistas que nosotros realizamos acá en Mira TV. Vamos entonces a continuar con Carlos Quintero. Precisamente, Carlitos, quedamos para conversar acerca de la situación del ejercicio de la medicina interna en Venezuela, ese día a día que tú estás viendo, cómo has visto la diferencia, cómo se está enfrentando la situación en materia de salud que hablamos al principio en Venezuela, en este ejercicio tan delicado, porque la medicina interna también va directamente proporcional a ese desgaste natural del ser humano, ¿no? Sí, bueno, en parte la celebración de este día tiene que ser un reconocimiento a los colegas especialistas que todavía se mantienen trabajando en el país, porque es importante, y hay que mencionarlo, la cantidad de médicos, no solamente médicos jóvenes que agarran su título y lamentablemente se van de Venezuela, sino ya la cantidad de especialistas también que no han soportado la situación por X o Y razón y optan por ejercer la profesión en otro país. Yo creo que no es un secreto para nadie, eso es algo que cualquiera lo vive, ya sea como médico o como paciente, cuál es la situación de catástrofe que está viviendo Venezuela en cuanto a materia de salud. Ya no hablar de los hospitales, que un paciente
en promedio no va a un hospital ni siquiera a bien morir, sino a mal morir. Y ya la magnitud de la crisis está llegando a tal nivel que empezamos a verlo también en instituciones privadas, ya sea por la disminución de la cantidad de especialistas, por la disminución de la cantidad de residentes que trabajan en las guardias y también por la escasez de medicamentos, insumos, medios diagnósticos que muchas veces no podemos tener porque se daña un aparato, falta un reactivo, entonces no se puede hacer todo lo que uno necesita para hacer un proceso de diagnóstico y terapéutica completo en un paciente. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Bueno, ¿Cómo ejercen su profesión? Hay un término famoso que es trabajar con las uñas, que en los hospitales lo conocíamos, pero hasta el momento, más o menos a nivel privado, que tiene más o menos autogestión, mejor criterio de gerencia, no se había conocido, pero se está ya viendo a unos niveles de alarma. Y sin visos de que haya alguna solución, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna ha expresado comunicados públicos estableciendo pautas, sugerencias a las autoridades gubernamentales para que se tomen medidas urgentes de corrección y hasta ahora ninguno de esos comunicados públicos ha sido atendido. ¿Cuáles son los aspectos que consideran ustedes, Carlos, que deben ser atendidos de manera urgente? O sea, ¿qué acciones específicas ustedes solicitarían a quienes tengan la posibilidad de hacer algo pues, por este problema? Lo que pasa es que como no hay cifras oficiales de nada, es difícil como plantear sugerencias específicas a una materia, pero por ponerte un ejemplo, las campañas de vacunación están surgiendo enfermedades que se consideraban erradicadas totalmente en Venezuela y que han surgido de nuevo, sobre todo en determinadas áreas del país, y eso está determinado porque no ha habido una campaña de vacunación adecuada a las poblaciones susceptibles como sucedía antes. Entonces vemos enfermedades como por ejemplo la difteria, que es una enfermedad que no habíamos visto en el país, se consideraba erradicada desde 1992. Desde 2 años para acá estamos viendo brotes de difteria. El caso del paludismo es alarmante. El caso del paludismo en el estado Bolívar, pero se está transmitiendo. Son enfermedades de transmisión. Eran enfermedades, el paludismo no estaba erradicado, pero estaba bastante controlado. Las campañas de malariología que habían en Venezuela eran excelentes. Cuando se empezaron a aplicar a partir de 1936, que empiezan las grandes campañas de malariología, de control de los vectores, de control de las deposiciones de depósitos de agua, todo esto, se logró crear que el paludismo se limitara a áreas muy específicas y endémicas, pero ahorita vemos como prácticamente todo el estado Bolívar está afectado por paludismo. Hay asociaciones y sectores de la población, tanto a nivel nacional como internacional, que han planteado la posibilidad de la ayuda humanitaria, lo cual el gobierno obviamente todos sabemos que no ha aceptado por diversas razones. ¿Qué opinas tú? ¿Es necesaria la ayuda humanitaria en materia de salud en Venezuela? No hay ninguna duda, yo considero, no hay ninguna duda en que la ayuda humanitaria para los sectores más desatendidos y los sectores más indefensos de la población necesitan una ayuda humanitaria urgente, no solamente en lo que es en la parte de comida, la nutrición es importante también para la salud, sino también en el aporte de medicamentos. Los medicamentos básicos para tratar las principales patologías es de todos conocido que no se consiguen y los que se consiguen están a unos precios que casi nadie puede cubrir. Eso sí es verdad que es discriminatorio. Pues, es discriminación. Cuando un paciente muere por haber perdido su trasplante, la inversión en un trasplante de un paciente son cientos de miles de dólares. Cuando un paciente muere por haber perdido sus medicamentos para poder evitar el rechazo del órgano, yo pienso que eso es un crimen de Estado. ¿Quién es el encargado de aportar los medicamentos para que ese paciente tenga acceso y no pierda su órgano? El Estado. Entonces aquí vemos cómo hay una ausencia absoluta de Estado y aparte de eso no hay de quién obtener una respuesta acerca del problema que es un clamor nacional. Carlos, 62 años está cumpliendo la Sociedad Venezolana. Siempre ustedes han estilado pues hacer alguna reunión, alguna actividad. ¿Cuál ha sido la filosofía que ustedes han asumido este año en este aniversario y en particular el día de hoy, que es el Día del Internista? Bien, sí, siempre procuramos, no solamente a nivel de los capítulos, sino a nivel nacional,
que se hagan una serie de actividades durante la semana. Nuestra presidenta de la sociedad a nivel nacional es la doctora Maritza Durán. Ella ha sido muy empeñada siempre en mantener una serie de actividades muy floridas, por supuesto en la medida de lo posible y de los recursos económicos, para que sea una semana muy completa en cuanto a actividades académicas, en cuanto a actividades sociales, también cabe, y en cuanto a otro tipo de actividades extracurriculares, si se puede llamar así. Nosotros ayer en el capítulo tuvimos nuestra principal actividad ayer, aquí lo tuvimos en el auditorio del Centro Médico Docente de Los Altos. Tuvimos una actividad académica muy bonita, muy completa, estuvo mucho mejor que lo que fue el año pasado debido a todo lo que pasó el año pasado que ya conocemos. Y hay otras actividades a nivel nacional esta semana. Algunos capítulos hacen misas conmemorativas del aniversario. El viernes se va a hacer un club de medicina interna nacional, que es a través de teleconferencia, telemedicina. Excelente. Y se va a hacer a nivel de Caracas y zonas periféricas de Caracas, se va a hacer en el auditorio de medicina tropical de la UCB. Carlos, ya para finalizar, me gustaría que tú nos comentes ese mensaje, ¿no?, que le das no solamente a tus colegas en la especialidad también, sino a esos jóvenes venezolanos que están saliendo de las universidades, de las facultades de medicina en nuestro país, que son una de las, por cierto, de las escuelas de medicina de mayor prestigio y con muchas fortalezas en el mundo, pese a todas estas circunstancias. Nosotros sabemos que hay muchos médicos que se han graduado y la mayoría ya están, pues, o que se han ido o están por irse, lamentablemente, que son esas mentes jóvenes. Esperamos que sea aprender en el mundo y atraer después esos aprendizajes para desarrollarlos en su patria. Pero bueno, hay una cantidad de médicos, de profesionales que están en el drama que estamos, la mayoría de los venezolanos, padeciendo una crisis económica realmente profunda y lamentable. A esos médicos, a tus colegas, hoy, el Día del Médico Internista, tu mensaje. Bien, el mensaje, por supuesto, como en toda fecha de celebración, tiene que ser un mensaje de aliento, un mensaje de reconocimiento a quien aún tiene el valor, la valentía, la esperanza, diría yo, de seguir trabajando en Venezuela a pesar de estas circunstancias tan espantosas, podemos ya llamarlo de esa manera. En primer lugar, reconocimiento, y segundo, yo no tengo argumentos como decirle a una persona que ante un apremio económico no emigre. O sea, es imposible que yo tenga autoridad moral para decir algo como eso. El que lo hace, eso es una decisión muy personal. Me imagino que lo hará después de tomar en cuenta una serie innumerable de factores antes de tomar una decisión tan trascendental como esa. Yo solamente espero que en algún momento en que se plantee la reconstrucción de Venezuela, la reconstrucción nacional, muchos de esos colegas, no solamente internistas, sino de cualquier otra especialidad, tengan de repente el valor, la motivación para en algún momento volver a ejercer en Venezuela. Sería la principal palabra de esperanza para los colegas. Carlos, de verdad que me llenaste el alma y el corazón, me conmueves muchísimo con esas palabras, de verdad que sí, y bueno, y nos unimos por supuesto a esa plegaria que tiene todo el pueblo de Venezuela de que venga la reconstrucción prontamente de nuestro país. Esperanza tiene que ser la palabra en este momento, estoy seguro. Excelente, muchísimas gracias, Gracias, Carlos. Bueno, muchas felicidades a ti y a todos tus colegas a través de ti en este día. Muchas pues gracias. me honro de todos nuestros médicos venezolanos, que son gente trabajadora y que se han esforzado y hicieron precisamente todo ese sacrificio que se hace para estudiar medicina, que lo sabemos muy bien. Tenemos también un sobrino que se acaba de graduar de medicina y sabemos todos los sacrificios de no ir a fiestas, de no salir en vacaciones con la familia, de esforzarse para ser médico. Así que bueno, a Daniel Castro, Dios lo bendiga y que esperamos que esté también de nuevo con nosotros pronto, porque él es uno de esos médicos jóvenes, con el favor de Dios, que emigró, pero así que será. lo esperamos aquí en su país, en nombre de Dios, muy pronto. A todos nuestros Gracias. internistas, un saludo, una gran felicitación, y me despido con el eslogan nuestro: orgullosos de ser internistas. Qué lindo, yo te aplaudo. Y aplaudo a todos los médicos venezolanos. Muchísimas gracias, Carlos. Maxi. Carlos Quintero, médico internista del Centro Médico Docente de Los Altos, presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, hoy de cumpleaños, 62 años, y hoy 18 de abril es el Día del Médico Internista.
Así que felicidades a todos esos grandes profesionales a nivel de Venezuela y a nivel mundial también. Nosotros, a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Visión Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Bellísimo. Informativo Mira TV está en ti.